de las Madres y es un día también de estudio, pero a la vez de fin de semana, pero a la vez de COVID. Entonces es un día, digamos, en ese sentido distinto. Nunca había visto, la verdad es que nunca había visto y nunca había hecho un live. Creo que seguramente va a ser una experiencia grata. Lo raro para mí es que es un monólogo, entonces digo, aunque veo que ya hay algunas personas conectadas, pues al final solamente oigo mi voz, entonces es un poco raro. Pero bueno, gracias por estar aquí, gracias a Aura Cultura por invitarme. Creo que esta iniciativa de visitar estudios está padre. Creo que somos, de por sí, vivimos como artistas y más como pintores, porque no todos los artistas, los pintores de alguna manera estamos más en el estudio y más recluidos y más, de alguna manera, pues sí, estando con nosotros mismos. Es una actividad solitaria, entonces de alguna manera pues cambian muchas cosas en este periodo que estamos viviendo en este periodo único, pero al final pues sí, estamos en el estudio, ¿no? De hecho, conozco artistas que abandonaron la carrera de pintor y se dedicaron a otras cosas porque simplemente no podían estar confinados en su estudio con ellos mismos. Entonces también es una actividad en ese sentido, pues no para todos, ¿no? Entonces, bueno, los invito, bienvenidos todos a mi estudio. Voy a empezar igual ahorita igual se están juntando, digo, por aquí, creo que me están apareciendo ahí las personas que están conectándose. Hola, ¿cómo están todos? Y bueno, igual para empezar, lo que voy a hacer es hacer un recorrido breve al estudio. Y después de hacer el recorrido, igual lo que vamos a hacer es enseñarles los proyectos que estoy trabajando ahora, que son proyectos, bueno, son en especial un proyecto especial para mí porque desde hace tiempo es un proyecto que tenía en la mente, pero no sabía cómo aterrizarlo, en un sentido que tiene que ver sobre la contemplación. Mi obra esencialmente es sobre el paisaje y la contemplación. Y este proyecto nuevo que estoy haciendo es, de alguna manera, existe un paisaje, pero es más sobre las personas. Y para mí es algo especial, porque llevo casi como híjole, le he hecho como unos 15 años trabajando sobre el paisaje. Entonces esto es un momento distinto y a la vez son como aguas no exploradas por 15 años, aunque hace tiempo que trabajaba la figura humana. Y a eso me refiero, ¿no? Que en esta nueva serie hay figura humana, a diferencia del paisaje. Entonces voy a empezar por hacer el recorrido. Eh, Aquí voy a voltear la cámara. Pues bueno, este es un poco el estudio. Aquí es un espacio que a mí me gusta mucho estar porque es una combinación del exterior con el interior. Entonces tenemos este espacio estas son unas ventanas que se cierran como una especie de biombo y luego está esta otra que se cierra igual como biombo. Y es un espacio que invita a estar afuera, ¿no? Aquí tenemos una palmera que la verdad es que aprecio mucho porque me hace sentir en el trópico, y luego estos árboles, y es un espacio en ese sentido disfrutable. También es muy, muy callado, lo cual también está bien. Entonces, como yo trabajo mucho en spray, o sea, trabajo materiales que de alguna manera tienen que tener ventilación. Entonces, bueno, la idea de diseñar este espacio de esta manera fue considerando eso, ¿no? Entonces, bueno, este es el área de pintura. Es un área, digamos, yo le llamo el área sucia, donde pues tenemos aquí esta paleta, ¿no? Yo trabajo esencialmente con carbón. Muchos de los dibujos, por ejemplo, de estos personajes que ven, que ahorita voy a hablar sobre esta obra, son hechos al carbón. Entonces, bueno, esto ahorita está limpio, pero normalmente cuando estoy trabajando solamente una pieza al carbón, pues todo esto es negro, ¿no? Entonces, por eso le digo que es la área sucia.
Y aquí tengo otra parte que, bueno, yo trabajo mucho sobre ideas, dibujos que eventualmente se convierten en algo. Exploro mucho digitalmente, o sea, trabajo el dibujo y luego hago un collage digitalmente y luego lo exporto de alguna manera a la pintura. Entonces todos estos son, digamos, yo les digo como renders digitales sobre los cuales trabajo. Este es un proyecto que ahora les platico, que es el que estoy desarrollando ahora. Y bueno, aquí hay otra área que es pues un poco una combinación de una pequeña biblioteca que tengo aquí y bueno, otras cosas que tengo en la casa. Aquí tengo también otra, esta le digo que es la egoteca, porque aquí todos estos libros de alguna manera y catálogos son, pues aparezco de alguna manera, entonces es como la egoteca. Aquí tengo una serie de material de collage, esta parte de aquí abajo. Y bueno, pues son otros materiales que utilizo. Luego aquí tengo el área de pinceles, donde tengo, digo, distintos tipos, digo, todos están de alguna manera ordenados para su fácil acceso. Aquí tengo separados los carbones, ¿no? Algunos son de barra, algunos son los típicos carbones, ¿no? Que todos conocemos que son estos. Y bueno, pastel también trabajo, luego trabajo también muchos con pintura acrílica, estos son los plumones acrílicos, lo cual me permiten trazar sobre lino. Y bueno, aquí hay otras áreas que digo son menos interesantes, pero bueno, aquí está el área de cintas, etcétera. Aquí está una cajonera que está separado todo ¿no? Cúters, luego vienen lápices, etcétera. En fin, menos interesante. Y aquí, bueno, está este otro, pues digo, como vitrina, donde tengo los sprays, que justamente les platicaba. Y aquí están los sprays, luego aquí tengo algunos otros materiales, barniz damar, etcétera. Algo de libros, cintas, algo de libros también, material, etcétera. Luego esta es la entrada al estudio. Este es, digamos, el pasillo por el cual uno accede. Y bueno, aquí tengo algunas piezas que me gustan. Bueno, este es un espejo, que por ahí estoy yo. Unas piezas que hice en collage. Y bueno, pues aquí estoy en algunas collages que trabajo, ideas. Por ejemplo, esta, que es un proyecto que hice hace algunos años, que era jugar con grabados antiguos, incorporarlos en la vida cotidiana con fotografías de otros momentos, ¿no? Entonces era jugar con la realidad y un poco lo impuesto, ¿no? Y bueno, luego acá está, pues les digo, el área abierta. Este, de aquí me gusta porque es el acceso al baño. Y aquí es el área limpia. Aquí es, digamos, el trabajo en la compu. Tengo algo de obra montada por acá. Y bueno, por supuesto toda la cosa digital, impresoras, etcétera. Y luego el área limpia, donde tengo mis cajones, donde aprecio mucho este archivero que aunque viejo me da mucho placer tenerlo y poder guardar todo lo que guardo. Yo trabajo mucho con vinil, entonces estas son pues viniles con los que trabajo, distintos colores, etcétera. Y aquí, bueno, aquí hay uno. Esto es una parte muy importante porque son todos mis libros. Esos libros son libros que son de bocetos, entonces están numerados y bueno, por ahí hay una gran parte. Más o menos trabajo como 2 o 3 al año, entonces por ahí hay algunos. Y bueno, esta es otra pieza también que hice con Pablo Torrealba en Anémona Editores y Raquel. Y es una pieza que me gusta mucho, es una serigrafía. Y bueno, aquí hay otras piezas. Aquí está la compu, ¿no? Donde paso mucho tiempo, menos de lo que, bueno, más de lo que quisiera. Fíjense que hace como, no sé, un mes recibí esta cámara oscura, que era una cámara oscura que yo compré hace, no sé, muchísimos años. Y es un objeto súper especial, que bueno, aquí tiene para, bueno, no, en realidad no es una cámara oscura, es una cámara, ¿no? Donde ponías el papel, etcétera. Entonces, bueno, pero me lo regresaron hace
algunas semanas, entonces lo aprecio mucho. Me gustan mucho los objetos que juegan con la visión, ¿no? Por supuesto, aquí tenemos este otro, que también juego mucho con él. Entonces, bueno, pues más o menos este es el estudio. Estoy viendo algunos comentarios, no sé bien cómo contestar, pero bueno, voy a regresar al espacio para enseñarles un poco los bocetos de los que les platicaba, y un poco hablar del proyecto que estoy trabajando ahora, que es justamente sobre la figura humana. A ver, espérenme tantito, voy a saludar aquí. Bueno, pues voy a poner aquí el cel. Esperemos que todo funcione. Espérenme un segundo mientras le conecto la corriente. Y les voy platicando sobre qué va el trabajo que les mencionaba. Mi trabajo tiene que ver mucho con la contemplación, como decía al principio, y sobre la historia. Me interesa mucho la historia, me interesa mucho el cómo la historia, o sea, el pasado de alguna manera está en el presente, y ese juego entre lo pasado y lo actual, de alguna manera, ese momento donde se convergen y entendemos del pasado lo que está pasando, lo que está sucediendo ahora, es algo que siempre me ha interesado. Y bueno, yo trabajo mucho con estas libretas que les contaba, ¿no? Tengo las libretas estas que les decía ya. Y ahorita les voy a mostrar una libreta, bueno, que es un libro en realidad de bocetos, que empieza justamente sobre el proyecto que les hablo, que es sobre, se llaman Diálogos, es un título inicial, y es justamente sobre imaginar cómo el sonido, porque cuando hablamos emitimos sonido, y ese sonido en este proyecto trato de imaginarlo visualmente, ¿no? ¿Cómo se vería algo que parte de lo sonoro? Y en este proyecto yo dedico mucho tiempo a investigar antes del trabajo, digamos, del caballete, por así decirlo. Y ahora en este proyecto que hablo justamente del sonido, quería hacer una relación con la historia, con la actualidad, por supuesto, pero también en el transcurso de investigar sobre justamente el sonido, encontré algo muy interesante que yo no sabía, y es que hay personas que tienen una condición que se llama sinestesia, que estas personas ven, literalmente, ven los sonidos. Y los ven de distintas formas, de distintos colores. Y me pareció fascinante porque son casos, digamos, reales. Es una condición que afecta a pocas personas, pero que sí la tienen, y que de alguna manera existe un patrón en la búsqueda, o más bien en cómo los sonidos, por ejemplo, los sonidos graves tienen un patrón, ¿no? Las personas que tienen esta condición ven, por ejemplo, por decir un sonido grave amarillo, y de una manera precisa, ¿no? Es como si yo ahorita estuviera hablando y se vieran así formas alrededor de mi cara y se disolvieran en el fondo. Suena un poco a ciencia ficción, pero es real. Y encontré en este estudio una representación de cómo estos sonidos se ven. Y bueno, ahora les voy a enseñar en la libreta, pero lo interesante era como hablar de un punto de imaginación, ¿no? Imaginar cómo estos sonidos se ven, pero también con cierto grado de realidad. Mi trabajo tiene que ver mucho con la imaginación, obviamente, pero con la ciencia. De alguna manera, la ciencia para mí es un lugar en donde hay mucha creatividad en el imaginar situaciones y procedimientos, pero que de alguna manera tienen una constante comprobable, ¿no? Digamos, lo que la ciencia de pronto determina como una ley, todos sabemos que pues esa ley está comprobable, ¿no? Entonces hay un grado de ficción, pero también de realidad. Entonces, bueno, haciendo este juego que les cuento, empecé a ver
aquí son justamente las primeras anotaciones que hice. Estas son anotaciones sobre personajes de la historia, ¿no? Acá viene personajes de la historia. Y un poco, básicamente lo que hice fue encontrar en un almanaque, me fui, ¿no? De alguna manera buscando personajes que me llamaban la atención por algunas cualidades y los empecé a separar por ciencia, justamente que hay unos de ciencia, esto es filosofía, algo de arte, literatura, filosofía otra vez, ¿no? Entonces, aquí pueden ver algunos nombres que les pueden sonar, o más bien les suenan. Por ejemplo, bueno, Humboldt fue uno de los primeros, que además tengo una investigación muy profunda sobre Humboldt. Newton, evidentemente, como un gran explorador sobre la luz y la forma. Y bueno, sobre este estudio que hice, de alguna manera breve, porque pues al final simplemente fue anotar estos nombres de todas estas personas. Empecé, bueno, después de este primer encuentro de nombres que me llamaban la atención, pues empecé ya a seleccionar y decir, bueno, ¿qué sería interesante, no? Y algunos de los interesantes, bueno, acabaron siendo de científicos, pero otros también traté de imaginar no solamente el tema de los diálogos, sino también el diálogo interno, el diálogo que sucede en la mente de algún personaje de la historia que cambió su realidad y cambió también la realidad de los demás y tuvo una repercusión en su época, ¿no? Entonces, bueno, empecé a jugar con ciertas ideas. Algunas partieron, el primer boceto que hice fue que es justamente, está basado en la historia de amor de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Y es justamente en el Café París que están ellos conversando, ¿no? Entonces, era bueno, ¿qué podían conversar estos dos, ¿no? Aquí está esta famosísima foto también de la época, aquí está Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir debe estar por acá atrás, creo que es ella, Picasso, y bueno, algunos reconocibles, otros que seguramente ustedes entenderán y verán con más claridad. Entonces era un poco hablar de estos momentos de la historia en donde de pronto por alguna razón suceden estas cosas, estos diálogos, estos cambios, esta realidad y llevado a otro terreno, ¿no? Aquí tenemos, también hay una cosa interesante que empecé a buscar a Simone de Beauvoir y encontré una película que yo no conocía, que es justamente sobre la vida de Jean-Paul Sartre y de ella. Y bueno, este es una estilo de la película, entonces empecé a jugar con esos personajes de la historia y a la vez con estos dibujos. Estos dibujos de alguna manera trataban de replicar el movimiento que sentía a partir de la fotografía, pero también un poco retomando los dibujos que les contaba de sinestesia, ¿no? Esta es una fotografía justamente de archivo, aquí está Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, los dos del fondo no sé exactamente quiénes son, y entonces empecé a jugar con esto, ¿no? En estos momentos, aquí están justamente en esos diálogos, los dibujos que les cuento, y bueno, pues al final tengo muchísimos dibujos sobre esta investigación. Luego hay ciertas anotaciones también sobre la voz, ¿no? Como por ejemplo esta que es muy conocida, bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con el cómo entendemos las palabras, cómo las entendemos y cómo las expresamos, etcétera? Y bueno, hay otra parte también de la energía, ¿no? Y el amor que también viene de esta pareja, ¿no? Hablando de Simone de Beauvoir, y que eventualmente lo llevé como un grado como más erótico, con alguna de estas bocetos. Algunas son, como les digo, de archivo, que yo utilizo mucho la búsqueda en línea. Esta es una fotografía que me gustó mucho porque es Einstein dando cátedra, me parece que en Princeton. Y bueno, era un poco imaginar qué pasaba con esos movimientos de voz, ¿no? O de qué salía de la voz de Einstein. Aquí está justamente otro boceto que es su escritorio, cómo dejó su escritorio antes de morir. Entonces era interesante ver cómo están todos esos papeles, todas esas anotaciones. Y bueno, ese lugar, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué se habrá hablado o pensado, ¿no? Y bueno, algunos otros personajes.
Por ejemplo, este es Fox Talbot también. Em, y bueno, también otros elementos y eventos de la historia que me llamaron la atención fue la conferencia de Berlín, que yo no sabía que todas las naciones imperialistas, justamente antes del cambio de siglo, hicieron esta conferencia para dividirse el continente africano, ¿no? Entonces aquí está justamente un grabado de la época, donde es la noticia de todo el imperio dividiéndose el mapa, ¿no? Aquí no se alcanza a ver, pero es el mapa de África y están básicamente trazando líneas sobre territorios que ellos mismos no conocen, ¿no? Entonces es como un evento muy fuerte de la misma historia. Luego está esta otra fotografía que eventualmente ya se convirtió en una obra que desarrollé, que es justamente Einstein con Oppenheimer. Como ustedes saben, bueno, Einstein evidentemente todos sabemos que hizo todo un estudio sobre el átomo, y Oppenheimer es justamente el que diseñó la bomba atómica. Entonces, esto es años antes de justamente el lanzamiento de la bomba atómica, pero lo interesante es, para mí, ¿no? También, ¿qué habrá pasado en esa conversación? ¿Qué se habrán dicho? ¿Qué habrán, qué tensión o sobre qué hablaron? ¿No? Entonces era un poco imaginar esos diálogos, ¿no? Y bueno, aquí hay también pues más material sobre, ¿no? Situaciones. Este es un poco lo mismo la conferencia de Berlín, algunos otros montajes, ¿no? Esta es una exposición que justamente estoy desarrollando para Archivo Colectivo con Bernardo, que no sé si esté por ahí Bernardo, si sí, te mando un abrazo y bueno, aquí estamos chambeando. Y bueno, este proyecto eventualmente migró y ahora se está convirtiendo en escultura, ¿no? Aquí hay unos dibujos así muy simples sobre la posibilidad de estas líneas de diálogo, hacerlos en diálogo, pero en escultura, ¿no? Le voy a contestar a Luis, este, que me está pidiendo que si vemos la obra final. Bueno, aquí hay, bueno, hablando este, de este diálogo de justamente Einstein y Oppenheimer. Esta es una obra que, digo, todavía está en proceso, pero está ya hacia el final. Aquí, pues justamente es un trabajo de alguna manera distinto de lo que había hecho justamente por el tema de la figura. Yo quería separar a estos personajes de alguna manera Einstein en una composición central, pero también distinto al resto, ¿no? En el sentido de que, bueno, él está sobre un fondo blanco y dibujado con carbón, todo esto es carbón, y aquí está Oppenheimer, ¿no? Entonces, un poco era jugar con esta idea de las líneas que les decía, ¿no? Que vienen de este estudio de la sinestesia y estos universos, ¿no? Y aquí los vemos a los dos viendo fijamente a un papel que está escribiendo Einstein, ¿no? Quería retratar a Einstein como en este universo, ¿no? Que inclusive hay este movimiento de átomos, bueno, más bien de representación, ¿no? De estos, digo que ahora los entendemos como átomos, pero estos movimientos elípticos que de alguna manera engloban y envuelven a Einstein, ¿no? Y aquí está Oppenheimer, pues en silencio, ¿no? Observando y tratando de entender lo que eventualmente hizo. Aquí lo que me parece interesante de esta reunión o esta situación es qué habrá pensado Einstein después, ¿no? O sea, porque después, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se lanza la bomba atómica, bueno, pues esta conversación tuvo un impacto y que eventualmente pues murieron miles de personas, ¿no? Entonces, bueno, aquí Einstein, yo no sé qué habrá pensado después, ¿no? Esta es una anotación que tengo sobre ecuaciones famosas. Estas son justamente de distintos autores. Ahí tenemos a Einstein de 1905, que es la ecuación de relatividad. Y bueno, quería integrarla aquí al cuadro, pero bueno, creo que al final no es necesario. Eh, otra pieza que también eventualmente, y esto me da mucho gusto poderles enseñar porque es una pieza, digamos, totalmente nueva y es una pieza que
que también es de la misma serie. Esta pieza es más grande, esta mide 2 por 1,50 y justamente aquí es una representación de Marie Curie. Como ustedes saben, Marie Curie es esta polaca que emigró a Francia y que eventualmente estudió en la Sorbona antes de la guerra. Y bueno, ella, además de ser una científica mujer, que además para la época, bueno, fue todo una cosa muy especial. Ella tuvo que salir de Polonia y eventualmente entró a la Sorbona y era pues de las pocas y si no únicas mujeres que hicieron esta carrera de ciencia. Y bueno, aquí está basada igual en una fotografía, es una fotografía sobre el laboratorio de Marie Curie, y la ven a ella pues, con esta mirada. Me interesaba como hacer una figura que no tuviera tanta definición, ¿no? Son como trazos medio borrosos, ¿no? O que pareciera un poco como una entidad ahí, en este lugar, en este laboratorio, que están con todas sus mesas, con sus instrumentos, y simplemente ella está en la contemplación pues de su diálogo interno, ¿no? Y para mí era un poco interesante jugar con estas líneas, ¿no? Estos elipses, como si fuera una especie de choque, pues no de choque, de unión, de poder imaginar o de poder ver cómo estas líneas, o más bien estas ideas, de alguna manera se representaban, ¿no? O se podrían representar. Y aquí tenemos otros bocetos que ahorita les muestro. Y bueno, sí, al final creo que el tema de la visualización de lo no conocido o de lo no solamente lo no conocido, lo imposible de ver o lo invisible, fue el punto de partida de este proyecto. Entonces, bueno, aquí, como les cuento, hay como varios estudios. Son muchos dibujos que eventualmente encontrarán un lugar dentro del ámbito de la pintura. Ahora son solamente dibujos. Aquí están estos dibujos, ¿no? Que eventualmente se convierten en estas líneas que ya vieron en la pieza de Marie Curie. Y a ver, voy a pasar este otro. Y bueno, aquí tenemos justamente otra vez a Einstein, ¿no? En esta plática en la universidad. Y bueno, era simplemente imaginar cómo serían esos diálogos, ¿no? Aquí otra. Este es justamente bueno, un poco como jugar también como formas que de alguna manera existen y que de alguna manera podrían representar estos movimientos, ¿no? Entonces el hula hula fue mi primer acercamiento a jugar con una escultura sobre esto, ¿no? Este es el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí es justamente el Salón de los Espejos de Versalles. Y bueno, un poco lo que imaginaba es que también, ¿no? Lo mismo, ¿qué habrá pasado en este tratado, ¿no? ¿Qué tensiones, después de la Primera Guerra Mundial, qué habrá pasado, ¿no? En esos diálogos. Entonces, bueno, aquí tenemos más imágenes. Algunas, les digo, muchas son como imágenes que yo retomo en línea y que eventualmente juego con ellas. Este es justamente uno de los estudios que les decía de sinestesia. Este sí es de una persona que tiene esta condición y que representó los sonidos de esta manera. Esto es, digamos, una imagen real sobre este estudio. Otro de los personajes que también quería retratar era Edison, ¿no? Este es justamente el estudio de Edison. Y en este movimiento también, ¿no? Como de estos trazos que están volando en el espacio. Pero al final decidí no trabajar sobre Edison porque algo que me llamó mucho la atención y que la verdad es que me pareció bastante pues reprobable es que Edison
además del éxito, ¿no? Que, bueno, que hoy, gracias a él, tenemos pues, desde internet a todo lo demás, es que él, uno de sus desarrollos, de sus proyectos fue la silla eléctrica. Entonces también, híjole, la innovación de alguna manera, hablando en todos los aspectos en la ciencia, tiene también esas características propias de la historia en donde un personaje tan impresionante como Edison pues tenía esta vertiente, ¿no? Que bueno, no me pareció tan interesante retomar. Y bueno, aquí hay justamente estas representaciones del sonido. Este es un aparato que ahorita no me puedo acordar el nombre, pero es un aparato muy conocido que justamente sirve para medir el sonido. Entonces empecé a jugar con esas gráficas, ¿no? Algunas de ellas, aquí me pareció interesante una foto de archivo sobre los movimientos de la luna. Aquí son otras gráficas. En fin, hay mucho material en el cual trabajo sobre, sobre esta idea. Por último, les voy a enseñar un poco hacia dónde acabaron siendo los proyectos. Y si quieren, ahorita les enseño algo de obra también en collage. Y bueno, aquí están justamente estos dibujos. Esto, digamos, es la segunda parte del proyecto, digamos, con más claridad, ¿no? Aquí, de alguna manera, esos dibujos que están aquí, que es justamente este dibujo, es ¿no? Entonces, ¿cómo incorporar este dibujo a una situación sobrepuesta, ¿no? Entonces, aquí ya hay como esos elementos, ¿no? Entonces, simplemente jugar con eso. Aquí hay otros dibujos, otros elementos. Este sigue siendo otra vez el estudio de Edison. Y les voy a enseñar ahora, que aquí está, digo, está muy chiquito, pero estos justamente son los estudios que les contaba sobre pacientes de sinestesia, que tienen la condición de sinestesia. Y aquí lo interesante es ver cómo en un sonido, un segundo sonido, un tercer sonido, y cada uno corresponde a un paciente de sinestesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sonido 1, que no sé si es grave o agudo, aquí un paciente hizo este dibujo. Y luego otro paciente, claro, en situaciones totalmente distintas, y obviamente sin cotejar un dibujo con el otro, sino este es el resultado de la investigación. Entonces aquí podemos ver que a lo mejor este paciente pues ve un sonido de esta manera y luego otro paciente lo ve de esta otra manera y otro lo ve de esta manera, y al final así empezamos a ver que hay ciertas constantes en esos patrones, ¿no? A lo mejor este y este son los más cercanos. Entonces hay una parte en donde sí se podría hablar de un patrón entre los sonidos de quien tiene esta condición de sinestesia y sus formas, ¿no? Este es como más claro, ¿no? Aquí es un sonido que igual, ¿no? Un paciente lo representa así, otro paciente lo representa así, otro paciente lo representa así. Y entonces lo interesante también del estudio es que está dividido en pacientes de distintas edades y distintas habilidades artísticas, ¿no? Entonces algunos son algunos que me imagino que pueden ser estos dos, que son pacientes que tienen cierto grado de habilidad artística, y luego están los que no tienen habilidad artística, y creo que este último es el de un niño que tiene sinestesia. Entonces, si comparamos junto con este otro, pues sí hay una relación, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Entonces, aquí esto me sirvió justamente para jugar con esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, es otra vez Fox Talbot haciendo unos estudios con la cámara oscura. Esta es una historia también, de Earnhardt, que es justamente la primer piloto que cruza el océano. Y aquí es una fotografía que encontré que es muy bonita, porque en vez de que esté ella, ¿no?, en el avión con el equipo, ¿no?, está en una situación pues más emotiva, ¿no? Aquí otra vez tenemos algunos estudios. Estos son los primeros bocetos que hice de Marie Curie, del cuadro que les enseñé. Entonces aquí está pues ya estas formas, ¿no?, cómo empiezan a verse.
Aquí este es un ala de comunicaciones, este es un boceto también para el cuadro de Earnhardt. En fin, aquí hay distintas posibilidades. Este es un boceto que hice justamente para el cuadro que les enseñé de Einstein. Aquí vemos a Earnhardt justamente en el avión. Y un cuadro que estoy por empezar, que tengo mucha emoción, es este cuadro, porque este es el estudio, bueno, más bien es el diván de Freud. Yo cuando viví en Inglaterra tuve el chance de ir a la casa de Freud, y bueno, pues es una casa, como se le imagina uno, victoriana, con justamente todos estos tapetes, con ciertas características de una casa de esa época. Y bueno, aquí es el famoso diván, ¿no? Entonces, un poco el proyecto en este caso es imaginar cómo en esas conversaciones, en ese estudio propio de hacer terapia, suceden todas estas ideas, ¿no? Y cómo se verían esas ideas. Y en este cuadro no va a haber una presencia, digamos, humana, sino simplemente va a estar un poco como la oficina que les enseñé de Einstein, vacía, simplemente con ¿cómo y aquí tenemos otros que me encantaban eran los hermanos Wright, ¿no? Que siempre están vestidos con estos, bueno, de la época, con estos sombreros. Bueno, yo me los imaginaba caminando, son bastante magritianos también, ¿no? Y bueno, este es el famoso estudio que compartió Picasso y Braque en París, en Montmartre. Y aquí simplemente es aquí, ¿no? Creo que se llamaba Bateau, el estudio Bateau. Creo que por aquí está otra fotografía. Y bueno, era simplemente imaginar cómo sería, qué sucedió ahí, ¿no? En un cambio en la historia del arte y en la pintura drástico, con el cubismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí, no? Entonces, un poco parte de eso la serie. Ahorita voy a pasar algunas imágenes. Estos son otros dibujos que parten de la misma idea. Que son estos. La sinestesia. Que estos son simplemente, creo que son pastel, o no, estos son barra con té. Entonces son justamente estos dibujos en barra con té, donde están todos estos, tratando de emular los movimientos del sonido de esto que les platicaba antes, ¿no? Luego, por ejemplo, me gusta mucho, es una fotografía de archivo, pero me encanta esta sensación justamente elíptica, ¿no? De un remolino, un torbellino, una tempestad, ¿no? Entonces, pues nada, hay mucho estudio sobre el sonido. Otra cosa que empecé a hacer es también investigar, ver cómo son las formas justamente, cómo oímos, ¿no? Y bueno, aquí es una ilustración también del siglo XIX, donde vemos estas formas que son bastante escultóricas, ¿no? Entonces empecé a jugar con esa idea. Dije, bueno, ¿cómo se vería esa forma hecha en escultura, ¿no? Entonces aquí hay otras. Y bueno, aquí ya es la serie en sí misma, ¿no? Que bueno, aquí les voy a enseñar, digo, ya para terminar, unas fotografías justamente a ver, les voy a enseñar. Bueno, esta que me encanta, que es justamente Braque y Picasso, ¿no? Entonces aquí está Braque hablando con Picasso y es muy curioso porque si vemos esta fotografía, bueno, la altura de Braque, ¿no? Con la de Picasso, pues es muy distinta, ¿no? Sin embargo, Picasso está teniendo seguramente esta postura muy clara sobre lo que está diciendo, ¿no? Y aquí es al revés, ¿no? Aquí está Picasso, ¿no? De pie y Braque sentado, ¿no? Entonces, también quería hacer como mucha énfasis en las manos, ¿no? Y jugar con esta idea del diálogo. Este es el estudio por dentro. Aquí, digo, de alguna manera desaparece un poco el estudio y se convierte más bien en estas formas. Entonces, como pueden ver, pues sí, efectivamente hay mucho trabajo anterior a la obra que eventualmente produzco. Inclusive aquí podemos ver esta forma que sale del muro, es justamente un boceto del material. No se alcanza a ver muy bien, pero es un material que
es plástico. Aquí prendí una luz. Es un material plástico que con este material vamos a hacer las formas escultóricas de las salidas estas de los diagramas o de los movimientos. Este es el boceto del cuadro que les decía de justamente de Freud. Entonces hago como distintas versiones. Aquí simplemente va a estar el diván y está contemplado el trabajo de estas líneas. Aquí está justamente la tela. Ay, espérame, es que no alcanzo para atrás. Esta es la tela donde voy a empezar el trabajo de Freud, que espero que hoy sea una tarde fructífera y que pueda avanzar en ese proyecto. Pero bueno, aquí se va a convertir el cuadro de Freud. Es una tela como de 1,20 por 1,70. Es un poquito más chica que esta es 1,50 por 2. Y sí, bueno, aquí hay otros dibujos, ¿no? De mismas anotaciones sobre Einstein. Y bueno, no sé la hora. Estoy tratando de ver. Estamos bien, creo que nos quedan 3-4 minutos. Pues no sé si tengan algunas preguntas. Creo que lo óptimo a lo mejor será que yo las relea y después se las envíe. No sé cómo funcione, que sea lo más práctico para hacerlo, pero bueno, voy a compartir esta historia en mi... aquí hay una pregunta. Ok. Me pregunta justamente Luis, ¿puedes hablar de tus proyectos sobre el paisaje y José María Velasco? ¿Cómo se conectan o no con el proyecto de sinestesia? Pues sí, miren, o sea, a lo que se refiere Luis, yo trabajé, como les decía al inicio, bueno, llevo muchos años trabajando sobre el paisaje y no quiere decir que lo he dejado atrás, sino simplemente es un proyecto distinto. Sí, bueno, primero, hablando del paisaje, dejando un poco atrás a Velasco, el paisaje para mí, el uso del paisaje en mi obra, aunque no existe un elemento de una presencia humana, para mí el paisaje es de quien lo contempla. Entonces, de alguna manera, mis paisajes está esa presencia humana desde quien ve, desde quien el acto de mirar de alguna manera hace que sea esa presencia humana, ¿no? Que de alguna manera la obra se completa cuando alguien la ve. Entonces es, como les decía antes, sobre la contemplación y sobre la nostalgia. Hay mucho en mi trabajo, inclusive en el uso de materiales, que tiene que ver sobre el romanticismo, la nostalgia, la historia del arte. Por ejemplo, el lino de alguna manera es un material pues casi 100% natural, al igual que el carbón. Y yo llevo trabajando mucho sobre estos materiales por una postura también ante el daño de alguna manera climático, pero también por una reflexión sobre la historia del arte, ¿no? Cómo se pintaba, cómo se hacía, cómo estas grandes pinturas que vemos de autores, digo, primero que se les venga a la cabeza, puede ser parte del dibujo. Y el dibujo al carbón es como el primer indicio de la historia de la pintura, ¿no? Entonces yo trato de trabajar justamente ese dibujo, de alguna manera, este gesto inmediato, ¿no? Del artista sobre una tela, y cómo ese dibujo acaba siendo pues de ese primer gesto, ¿no? Es esa inmediatez, es como un registro de la mano inclusive, ¿no? Del propio artista. Entonces, hablando del paisaje, o sea, el uso del carbón para mí, hablando de los materiales, pues es un paisaje, por ejemplo, aquí tengo una pieza que les voy a enseñar, que esta es una pieza, digo, ahí tiene una cosa montada. Esta es otra serie que eventualmente retomaré. Todo está hecho al carbón, entonces aquí pues podemos ver, ¿no? Los detalles del carbón, ¿no? Sobre esto que vemos al fondo es acrílico, y bueno, esto es como una mirada desde una selva profunda, ¿no? Entonces,
justamente Velasco, viene desde la manera personal del artista, del trabajo directo sobre la tela, con un carbón, el placer de dibujar y el trabajo que bueno, Velasco de alguna manera hacía el trabajo en plein air, que era justamente el trabajo fuera del estudio, y de esta cosa de la inmediatez. Hablando de la sinestesia para mí, y es una buena pregunta porque la verdad es que no me la había hecho así de una manera tan directa, creo que tiene que ver justamente con el uso del dibujo como gesto, como ese primer momento otra vez de impacto del movimiento de la mano sobre la tela y del artista, que otra vez nos regresa a la historia del arte y que a la vez tiene que ver con cierto interés sobre ¿cómo decirlo? Otra vez sobre la inmediatez, pero también sobre el hecho del trabajo, ¿cómo decirlo? La abstracción del dibujo, ¿no? Y yo creo que la sinestesia de alguna manera es una abstracción. Creo que lo podemos entender a través de la ciencia y con estos estudios que les enseñé, pero de alguna manera este estudio, para los que no estamos sumergidos en el tema, y en tratar de entender cómo se ve eso que oigo, es muy... A mí me da muchísima intriga y curiosidad, y creo que el dibujo de alguna manera tiene este elemento de sorpresa, de curiosidad. Digo, por ejemplo, les voy a mostrar, hablando de la abstracción, si nos vamos, no sé, algún detalle, ¿no? de este cuadro, si nos vamos más cerca, ahí podemos empezar a ver formas, ¿no? Ahí, y conforme, si nos vamos alejando, empezamos a ver cómo empiezan a aparecer, pues, elementos medio reconocibles, pero que al final el dibujo lo que hace es jugar con la abstracción de la mente y hacer que eso que está dibujado en la abstracción, porque digo, en la abstracción el dibujo es esto, ¿no? Y si nos alejamos, empezamos a ver que esas formas tienen un orden, y ese orden juega con la representación, y que de alguna manera es lo que conocemos con la representación, ¿no? Entonces, yo creo que, regresando a tu pregunta, Luis, creo que es algo que me gusta porque voy a retomar ahora de una manera como más consciente, y bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero igual, como les decía, podemos hacer una serie de preguntas que podemos eventualmente contestar a través de Ahora Cultura. Y les agradezco infinitamente su tiempo de domingo, hacer esta visita al estudio, después de estos momentos tan especiales que estamos viviendo. Y bueno, feliz Día de las Madres a todas las madres. Aprovecho para felicitar a mi madre, que sé que está viendo, y a todas las madres que están por ahí. También felicito a mi novia, que es madre, y le mando muchos besos. Y hoy que felicité a mi mamá, le decía que pues la felicito a ella, pero pues gracias a que ella es madre, pues existimos, ¿no? Entonces, bueno, les mando un abrazo.